Ahí va. Bueno, gente, ¿cómo han estado con las lecturas, con las reflexiones, con los pensares? Por eso que yo estuve hojeando eh, este juego, Máquina Deseante, Máquina Paranoica, ¿no? Máquina Milagrosa, Máquina Celi, ¿no? Ok. Este cuarteto de Nos, este, eh, como que acá en un momento, no sé si me voy muy para adelante, porque estuvimos hablando la vez pasada hablaron del cuerpo sonoro, ¿no? Que da una especie de esquema. eh, en la página 28 cómo resumir todo ese movimiento vital. Y todo ese circuito es como que, después en un momento tú decías que la máquina milagrosa es la máquina disyuntiva, si no me equivoco, ¿no? Dijiste algo así. Es como, ¿cómo se podría ordenar esas máquinas, ¿no? Digo, si se pueden ordenar de alguna manera. Sí, 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 porque de hecho esas máquinas corresponden a cada una de las síntesis. Que como dicen ellos, ¿no? Esto de la síntesis y estos como tres procesos que analíticamente ellos separan, están también muy unidos, muy en conjunto, o sea, son cosas que también están como mezcladas, ¿no? Entreveradas, por decirlo de un modo, ¿no? Ellos la aclaran bastante en el texto, lo van diciendo, miren que esto es, no es, esto empieza primero, segundo, tercero, siempre, esto está como mezclado y esto es como analítico para pensar esta cuestión y darle como un orden lógico, pero hay que tener en cuenta que esto siempre es mezcla, ¿tá? Que las síntesis no aparecen aisladas, no son, como diría Descartes, ideas claras y distintas, cosas objetivamente calculadas. Acá está la disyuntiva, acá está la conectiva, acá está la síntesis voluptuosa de antiproducción. No, es más como mezclado siempre en la realidad las cosas. Y sí, bueno, en primer lugar, las máquinas deseantes en sí las ligamos obviamente a la síntesis colectiva, pero están presentes siempre, ¿no? Como, como ese concepto que hemos visto más o menos, ¿no? De máquina deseante, puede ser un fragmento, una cosa, cualquier cosa, ¿no? Nosotros como cuerpo, o partes de nosotros, o partes de otros, de cosas, ¿no? Todo eso puede ser pensado, visualizado como una máquina deseante, ¿no? Que se conectan con otras, que en esos entres producen estas, como dicen ellos, las series lineales 2-1, 2-1, 2-1, ¿no? Que son las que, bueno, provocan el estallido, por decirlo de un modo, de lo real, de la realidad, de la sustancia, de las cosas que estamos viviendo, viendo, haciendo, etc. Como ellos en esta teoría producen un modo de ver cómo se produce esta realidad que ellos denominan este inconsciente productivo, ¿no? De esta forma como esquizofrénica, ¿no? Que hemos estado viendo. Este, entonces, en esa misma síntesis conectiva, digamos, o procesos ligados a la síntesis conectiva, es donde surge el choque, como dicen ellos, de esto de la máquina deseante, o de las máquinas deseantes, con el cuerpo sin órganos. ¿Ah? Porque el otro día vieron que esto lo hablamos bastante con Birna en el taller anterior. Las máquinas deseantes son como generadores también de ciertos órdenes. ¿Ah? O sea, organiza cosas. Las máquinas deseantes van organizando el mundo, por decirlo de un modo, ¿ah? Organizando lo real, lo existente, ¿ah? Produce cosas, ¿no? Objetos, seres, animados, inanimados, etcétera, lo que sea, ¿no? Lo que se les ocurra. Eh, y el cuerpo sin órganos, este concepto que ellos manejan, tomado de Antonin Artaud, ¿no? Eh, en esta poesía que, bueno, le dejé ahí para terminar con el juicio de Dios. Eh,
Artaud ahí lo que hace es tomar este concepto de cuerpo, no ligado al cuerpo biológico, organismo, o el organismo que se trate, ¿no? El cuerpo que se trate, no importa si biológico o no. Pero lo que hace es como eh, decir, bueno, hay algo que se llama cuerpo, y no es un cuerpo con imágenes, no es un cuerpo representativo, no es un cuerpo que esté ligado a algo concreto, es un cuerpo energético, ¿no? Básicamente, donde un cuerpo sin imágenes, dice, ¿no? Un cuerpo que no quiere organizarse, un cuerpo que detesta la organización, detesta el organismo. Entonces es como algo que choca con lo organizado, pero que a su vez tiende a desordenar en algo desorganizado y organizar, por ende, cosas nuevas. Por eso que dicen Deleuze y Guattari que está ligado el cuerpo sin órganos siempre a la antiproducción. Pero es una antiproducción que no deja de producir. ¿Sí? Tiene esa paradoja. Hay muchos elementos acá de esto que hasta están tomados de conceptos de la física y demás, ¿no? Más contemporáneos. Pero entonces, en ese choque, dicen ahí Deleuze y Guattari, entre el cuerpo sin órganos y las máquinas deseantes, se va a producir como una primera máquina, ¿sí? De estas máquinas, no las máquinas deseantes. Las máquinas deseantes, recordemos, siempre están, sino que va a tomar una como nueva organización, digamos, la máquina paranoica. Es decir, una máquina que rechaza este orden, esta organización, ¿sí? Y que hace un efecto repulsivo, un efecto como, bueno, lo que es la paranoia, ¿no? La paranoia, ¿no? Funcionando con un mecanismo proyectivo, ¿sí? Es como una primera defensa que aparece, ¿sí? Eh, Esto obviamente, ¿no? Uno no puede dejar a veces de ligarlo como los fenómenos más de lo humano, pero bueno, ellos lo analizan también en una forma no solo de lo subjetivo, ¿sí? No solo de lo humano. Esto como que es algo que aparece en el orden de las cosas, por decirlo de un modo, ¿no? De cómo se organiza, digamos, insisto, el mundo, el universo, lo real, ¿no? Que es a donde apuntan ellos con esto del inconsciente productivo, que es un inconsciente trascendental, ¿sí? Ontológico. O sea, no es exclusivo de lo subjetivo y de lo humano, ¿sí? Obviamente también está en lo subjetivo y en lo humano. No deja de estar, como estamos todos, ¿no? En el plano de lo real, digamos, ¿no? Para un poco, ¿se entendió por ahí? Porque capaz que hablé mucho y mareé. Clarísimo. Bien. Entonces, bueno, para ir viendo, ¿no? La máquina paranoica entonces está ligada a esta síntesis conectiva. No es, obviamente, o no hay que tomarla como la cuestión esencial de la síntesis conectiva. Lo esencial de la síntesis conectiva es esta cuestión del I, la demás, y unir, ¿no? Es como esto de unir, y en esa unión se van organizando cosas, se van haciendo cosas, ¿no? Deleuze y Guattari toman esto también para introducir ahí el cuerpo sin órganos, porque el cuerpo sin órganos es también algo, inclusive con esta máquina paranoica, algo importante para la efectuación de la realidad también. ¿Sí? Esta energía que se niega a estar organizada, lo que hace es producir nuevos modos de organizar. Porque al ir en contra del orden que van dando las máquinas deseantes a la realidad, digamos, van generando con ese choque otros modos de ir en esa realidad, digamos, líneas de fuga, momentos disruptivos, generación Perdón que de te cosas interrumpa. distintas. Ahí estás en la desconectiva No, no, o en la conectiva. seguimos En en la desconectiva no. seguimos en la conectiva. Seguimos en Seguimos la en la conectiva. conectiva. Está. Claro, claro. Recordemos que lo conectivo tiene que ver con esto del I además, ¿sí? Como
el modo que ellos usan para hablar de este tipo de síntesis, y lo que hace es organizar lo real, hacerlo real, ¿sí? La creación, digamos, los procesos de producción son en sí procesos creativos, continuos. ¿Ah? Entonces, bueno, es interesante porque es una cuestión en principio que puede parecer contradictoria, esto de la aparición de un cuerpo que rechaza la organización y otro que organiza, pero no lo es, porque es en la lógica que ellos manejan, incluso, ¿no? Estos, como decía, estos conceptos que son muy tomados de las físicas más contemporáneas, ¿no? Sobre todo para los años 70, que es donde se produjo este libro bastante ya novedosa. Esto de hablar de producción, antiproducción, no eran terminologías que, yo qué sé, Freud no hablaba mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos ligar algo del tánatos, del instinto de muerte. De hecho, vieron que Deleuze y Guattari lo relacionan al cuerpo sin órganos con el instinto de muerte. En el texto dicen. Si bien podemos decir que no toma, obviamente, el concepto como lo hace Freud, pero hay una ligazón conceptual en esta introducción en el antiedipo del cuerpo sin órganos, porque digo como introducción porque después a lo largo de otros textos Deleuze y Guattari van a cambiar mucho el cuerpo sin órganos. No es, el cuerpo sin órganos de 1000 mesetas no es el mismo del antiedipo, eso es muy claro, ¿no? Es un concepto mucho más rico de 1000 mesetas. Por eso siempre insisto que la obra de estos autores como working in process, ¿no? Una obra en construcción, una obra en proceso, un trabajo en proceso, no mantiene fijos estos conceptos, ¿no? Van cambiando. A ver, como todos los autores, como ha hecho Freud, Lacan y tantos otros, ¿no? Esto es así. Perdón que te interrumpa de vuelta, porque esto de la producción en la producción de la producción también está la antiproducción. Sí, Está- exactamente. estam- estamos todos dentro de lo conectivo. Exacto. El cuerpo sin Claro. órganos vendría a ser esa partecita que hace a lo antiproductivo, pero que la requiere la producción para que aparezca. Para escaparse para otro lado y generar lo creativo nuevamente. Exacto, Ah, exacto. bien. Es que es como un modo tal vez de explicar que las cosas han aparecido en estos cambios, porque por algo la realidad no es la misma, ¿sí? Todos tenemos diferentes composiciones, ¿no? Pensando en esta lógica, por ejemplo, de Spinoza, con la sustancia y los atributos son como parte de la sustancia, y ahora ya me olvidé, hay un tercer concepto que ahora se me escapa, que sería el concreto de los seres, digamos, de los atributos, ¿no? Pero bueno, esa lógica como intentar explicar cómo surgen los diferentes seres del universo, tienen que ver con eso, ¿no? O las diferentes cosas que hay en lo real, ¿no? Insisto, nosotros, otros animales, las plantas, las piedras, todo lo que hay, son lógicas de proceso que, bueno, por algo hay diferenciaciones, ¿no? Y un modo de introducir algo de una lógica explicativa, ¿no? Y yo siempre digo que esta lógica explicativa debe venir más de Deleuze, porque Deleuze es el filósofo, Deleuze es el tipo que más pone el acento como filósofo en tratar de explicar todo, ¿no? Toda la sustancia, lo real, los chistes. Guattari yo lo veo siempre como más para un lado pragmático, social, cultural, que creo que introduce más conceptos por ese lado, y Deleuze es como el más sistema, ¿no? El hombre que le gusta más pensar en sistemas más fuertes, ¿no? De hecho, los autores que más o menos han estudiado bastante a Deleuze coinciden un poco en esto, ¿no? Deleuze es muy sistemático, ¿no? Comparado con Guattari, tal vez Guattari sea, por decirlo de un modo, el componente cuerpo sin órganos de esa máquina dual, ¿no? Él es el que genera como, bueno, vamos para otro lado, pam, 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 ¿no? Y tira en sus obras, en sus diálogos, en sus conceptos, la construcción creativa, digamos, ¿no? Y Deleuze se preocupa más por el sistema, ¿no? Entonces, bueno, en ese sistema, en ese intento de explicar el mundo, como suelen hacer los filósofos,
Este concepto de cuerpo sin órganos es como un concepto que ayuda a entender, bueno, cómo es que se configuran diferentes cosas en el universo, cómo hay diferentes composiciones, por qué la sustancia no es la misma, ¿no? ¿Por qué no es todo igual? Hace un rato dijiste que después ellos cambian en 1000 mesetas, pero en esta obra dijiste como que podríamos pensarlo la antiproducción como la punción de muerte un poco forzada, pero que ¿te referías a eso? Está. Claro, pero muerte no como a ver, no en un sentido incluso negativo de la muerte, si bien las cosas son No, como mortales, para obviamente, morir para terminan. pasar a otra cosa, para producir algo diferente, como una antiproducción. Claro, o sea, si vemos No es en la morir. lectura, ellos lo que hablan mucho es el cuerpo sin órganos como un motor inmóvil, eh, algo como que para la máquina, ¿no? Eh, Acá, ¿no? Página 17, por ejemplo. Arrancan diciendo, un puro fluido en estado libre y sin cortes, resbalando sobre un cuerpo lleno, ¿no? Cuerpo sin órganos. Las máquinas deseantes nos forman un organismo, pero en el seno de esta producción, en su producción misma, el cuerpo sufre por ser organizado de este modo, por no tener otra organización o por no tener ninguna organización, ¿no? Ese cuerpo sin órganos. Y acá citan, no lo explican, pero es una cita de Antonina Artaud por cómo está, ¿no? De lo que yo puedo mencionar. No son muy desprolijos en este libro en muchas citas de Alessio Guattari, ¿no? A veces citan, a veces no. No, no son tan quisquillosos como ahora que nos hacen, si no está la cita te dicen no vale el libro este porque, o el artículo este porque no citaste de dónde sacaste esto. Bueno, Alessio Guattari ese entonces parece que no preocupaba mucho. Una parada incomprensible y por completo recta en medio del proceso como tercer tiempo, de acá citan Artaud. Ni boca, ni lengua, ni dientes, ni laringe, ni esófago, ni vientre, ni ano. ¿Sí? Es como un modo de entender esta cuestión como de repulsa, como de detención, como de motor inmóvil, como todas esas ideas e imágenes largan ellos sobre el cuerpo sin órganos, como para intentar entender que hay algo que intenta parar la cosa como va, que vaya para otro lado. ¿Sí? O sea, es antiproducción, algo ligado a la muerte, pero que genera vida. ¿Sí? Muerte, porque es muerte de una organización, tiende a combatirla, ¿no? El cuerpo sin órganos es un concepto muy interesante, muy lindo. Alessio Guattari, de hecho, tanto en el Antidipo como en otros libros, lo trabajan bastante. Es un concepto incluso trabajado por otros autores, ¿no? Guardanegri, por ejemplo. Eh, y es un concepto interesante como para pensar hasta desde lo político, ¿no? Hasta desde lo ético, porque es como esta rebeldía intrínseca, por decirlo de un modo, que tiene la materia, y tenemos por ende también nosotros, los humanos, de decir el no, basta, quiero ir para otro lado, esto no va así, me jode esto, ¿se entiende? Es como decir, esta organización no me sirve, quiero cambiarla. O este organismo, así como está, no. Hay algo que debe cambiar, algo debe modificarse, algo debe rumbear para otro lado. ¿Sí? O esto me hace sufrir, ¿no? Ellos insisten mucho con ese sentir que introduce este cuerpo sin órganos ante el orden, ¿no? Sería Ese rechazo. cercano, digamos, poder pensarse como intensidades puras, como el caos. Está ligado, no diría exactamente lo mismo, pero está ligado, sí, está ligado al caos. Porque, por ejemplo, ahora se me ocurre un concepto que Guattari introduce después, más años 80, como caoidea, ¿sí? La caoidea tiene que ver con ideas que provienen de lo azaroso, de lo caótico, de esto que Guattari denomina mucho la caósmosis, ¿sí? En esos tiempos, 80, 90.
Y tiene que ver con esto, ¿no? Es como, bueno, algo que surge intentando cambiar algo, ¿no? Las ideas pueden estar perfectamente ligadas a este movimiento del choque cuerpos sin órganos y máquinas deseantes, ejemplo, ¿no? Y buscar esas formas de generar algo creativo, disruptivo, nuevo, novedoso, ¿sí? Por eso este concepto de cuerpo sin órganos es un concepto que Deleuze y Guattari no lo abandonan, es de esos conceptos que, por ejemplo, máquinas deseantes lo abandonan, ¿no? 1000 mesetas, la máquina deseante fue, ¿no? Prefieren hablar de agenciamientos maquínicos, ¿sí? De hecho, no sé si se enteraron, Cactus acaba de editar un libro de los seminarios de Guattari, van a sacar una colección de los seminarios de Guattari, y se llama agenciamientos maquínicos, y no me acuerdo qué más, pero bueno, ese es el concepto que Guattari y Deleuze ya toman en 1000 mesetas, ya incluso en los 70 lo dejan de usar. Ya hay conferencias y charlas sobre el antiedipo y otros textos y momentos teóricos y políticos y de salud mental, etcétera, en los Para años pensar el 70 hasta el deseo 80. como, ¿Mm? sí, el deseo como agenciamiento. Exacto, exacto. Y ya no hablan de máquinas deseantes, sino de agenciamientos maquínicos. ¿Sí? La noción de agenciamiento en 1000 mesetas es la más importante ahí, ¿no? De hecho, hasta recuerdo una conferencia o entrevista, creo que esa de Deleuze, sobre 1000 mesetas, que Deleuze dice, el concepto importante de 1000 mesetas es el agenciamiento maquínico. Ese es el concepto. ¿Ah? Como el concepto base, fuerza, ¿sí? Y ya no hablan más de máquinas deseantes, porque lo cambian por eso. ¿Por qué? Porque es más complejo. Entraña ya la idea de máquinas deseantes, los centros, los flujos, las conexiones, están todas ahí. Y aparte, con el concepto de agenciamiento, que lo componen en unos 4 ejes, en fin, es toda una cuestión de 1000 mesetas, que por ahí con Leonel ya la habíamos visto el año pasado. Es muy linda de trabajar, queda como en otra dimensión. Entonces ya la máquina deseante es sustituida, digamos, por el concepto de agenciamiento. En parte lo introducen en algo acá, pero no lo trabajan tanto todavía. Lo van a trabajar mucho más a posteriori al poco de editado del antiedipo. Al poco tiempo, a los pocos años, ellos ya están diciendo, cuando le preguntaron de la máquina deseante, o ya Guattari dice, ya estamos en otro concepto, ya lo abandonamos. Yo sé que todavía están leyendo el antiedipo, pero nosotros ya estamos produciendo otra cosa, ¿no? Es así. Bueno, entonces, bueno, por eso quería como trabajar bastante este tema de cuerpos y órganos, porque es como un concepto muy clave en el esquizoanálisis, en la teoría de Deleuze y Guattari en su conjunto, no solo obviamente en este texto del antiedipo, ¿sí? Bueno, y después en relación a la segunda máquina que planteaba Lionel, un poco también la habíamos estado introduciendo en la charla con Virna, el de la máquina milagrosa, ahí sí ya estamos entrando en lo que sería la segunda síntesis de lo inconsciente, ¿sí? Que es la síntesis distributiva, la síntesis del registro, ¿sí? La síntesis esta que ellos la puntualizan, sintetizan con esto del o bien, ya, ¿sí? Esta cuestión de marcar que hay distribuciones, registros, cosas que podemos ver, enunciar, visibilizar, conectar, hay algo, ¿sí? Insisto, ¿no? Esto también, obviamente que es inevitable que lo hablemos desde lo humano como humanos, pero es algo que también figura, digamos, en esto inconsciente productivo del todo, de lo real, de la materia, multiplicidad absoluta, digamos, en estos conceptos sistémicos de Deleuze y Guattari, más deleuzianos para mi gusto, pero que son escritos por ellos, ¿no? Obviamente. Y ahí es donde la máquina milagrosa entra en juego, ¿no?
¿qué es esto de la máquina milagrosa? Ellos dicen que es como, como algo del orden del endiosamiento, de la divinización, del milagroseo. Es decir, es como algo, ahí le digo, es como algo que está, digamos, loco, por decirlo de un modo, ¿no? Manejando esta cuestión de la esquizofrenia, que ellos manejan mucho, ¿no? Como hemos visto, esta comparación de los procesos deseantes con los procesos esquizofrénicos continuamente que hacen en el antiedipo. Bueno, Diego, supongo que estás ahí. ¿Cómo estás? Y bueno, la máquina milagrosa es una máquina que justamente para poder marcar que hay distribución, que hay registro, que hay cosas que podemos decir, esto es esto, esto es aquello, esto es lo otro, ¿sí? Necesita como generar algo del orden de lo divino, de lo milagroso, de esta cuestión como esquizofrénica de encantar la realidad. Es muy poético, ¿sí? Para mi gusto, obviamente, pero es interesante porque nos está diciendo que para poder ver la realidad, como la podamos ver, cualquier sujeto, cualquier cosa, ¿sí? Bueno, lo hace con herramientas propias, ¿sí? Inventa herramientas propias, por decirlo de un modo, ¿no? O su orden su orden biológico, por decirlo de un modo, que le da un orden a su sentir, pensar, o los modos que haya como para captar real, hace a que, bueno, por decirlo de un modo, cada ente, ¿sí? No sé, pongamos los humanos, no sé, los animales con todas sus diferencias, las plantas, los modos perceptivos y subjetivos que tendrán también otras cosas, ¿no? No hay que olvidar que Guattari, por ejemplo, en una conferencia cerca en Buenos Aires en el 92, llegó a decir que hasta las piedras tienen subjetividad, ¿no? O sea, por eso es este concepto del inconsciente ontológico, ¿no? Que insistimos siempre. Eh, entonces, como que cada cosa tiene su modo de ver esto real. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un modo, no existe el modo trascendente y único de ver la realidad, ¿sí? De hecho, nosotros como humanos, como especie, podemos decir, bueno, más o menos vemos las realidades de estas formas, incluso hasta por las culturas y por los modos de pirar la realidad que tenemos, ¿sí? De milagrosear, ¿sí? También tenemos nuestras diferencias, ¿no? El mundo no estaría como está, veamos cómo lo loco que está el mundo, y no es de hoy, de siempre, ¿no? Con sus diferencias, sus guerras, sus religiones, sus poderes, su capitalismo, etcétera, 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 ¿no? Todos los quilombos, que tiene que ver con estas máquinas milagrosas, ¿no? Este modo que tenemos de embrujar la realidad, porque sin embrujo no vemos, no hay modo, dicen ellos, ¿no? De hecho, en una conferencia sobre el antiedipo, o entrevista creo que es, que está publicada, si no me equivoco, en el libro Conversaciones, un libro muy, muy bonito, publicado en el 90, pero que reúne textos y entrevistas desde los 70 hasta los 90. En una entrevista que le hacen a Deleuze y Guattari sobre el antiedipo, ellos dicen que necesitamos, o mejor dicho, que hay un modo siempre esquizofrénico de ver la realidad. Sea el modo que sea, en la cultura que sea, dicen ellos. ¿Sí? Eh, Desde los modos religiosos, los modos de entender, ¿no? Algo que hablábamos con Birna el jueves pasado, el modo de entender el capitalismo, un brujo, ¿no? El capitalismo se instaura en forma embrujada. Es decir,
El modo de colocar el capital como una dimensión que supera, ¿no?, a la de la producción del trabajo real, es decir, el trabajo que los seres humanos hacemos para vivir, para existir, etcétera, etcétera, el capital introduce una variable, ¿sí?, que sobredimensiona todo, reestructura todo, milagrosea, digamos, como dice Deleuze y Guattari, todo, embruja, incluso Marx hasta usa el término de embrujamiento, ¿no? Lo citan del Capital a Marx en esto, Deleuze y Guattari, y genera esta cuestión de, no, el capital es lo más importante, el trabajo es como un apéndice de, y todo lo que se genera es por el capital. Ese es el embrujo de los capitalistas, ¿no? Instauración ahí de un primer orden del capitalismo, como decía Marx y como también reafirman Deleuze y Guattari, los primeros capitalistas sabían de lo que se trataba, sabían de la trampa, ¿no? Después, bueno, la cosa se fue naturalizando, procesando como tal, y está, ¿no? Estamos viviendo en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Donde hay cosas que no tienen sentido a veces lógico o que indicaría, bueno, dónde está la producción importante de, no sé, un jugador de fútbol o la bolsa de valores o cosas que son abstractas absolutas prácticamente, y no estamos hablando de trabajo real, ¿no? Ya otros tipos de trabajo, pero supeditados a este embrujo, ¿sí?, con el fin único de establecer procesos de generación de plusvalía, ¿no?, que es a lo que se dedica el capitalismo. Bueno, ese es el embrujamiento, ¿no? Eh, y es también, y acá nuevamente está el cuerpo sin órganos en la cosa de Guattari, ¿no?, que es como, yo lo veo como un segundo modo de pensar el cuerpo sin órganos, ¿sí?, que está ligado obviamente con esto que veníamos viendo, ¿no? Pero es como que los cuerpos sin órganos, ¿sí?, toman en lo social una dimensión también. O sea, así como podemos pensar los cuerpos sin órganos que se producen en instancias particulares, singulares, por decirlo de un modo, ¿ah?, no sé, regímenes humanos u otros regímenes, y regímenes que sabemos que están compositivos y en mezcla siempre con todos los otros regímenes, por decirlo de un modo, pero también hay cuerpos sin órganos, ¿no?, así como hay también órdenes molares que organizan, digamos, siguiendo esta lógica, ¿no?, cuerpos sin órganos, máquinas deseantes, y composiciones en ese proceso de repulsa, ¿sí?, y creación de algo nuevo, se genera también esto en el cuerpo social, ¿sí? Entonces, los cuerpos sociales, ¿sí?, toman formas determinadas, con cuerpos sin órganos determinados, dicen ellos, ¿ah? Por ende, ellos marcan estos cuerpos sin órganos dentro de la lógica de la máquina milagrosa, ¿sí? Y en esta generación de síntesis distributivas y síntesis de registro, ¿ah? Es en estas cosas que ordenan, ¿sí? ¿Cómo verán? La síntesis conectiva es producción de producción, ¿ah? Y el segundo modo, la síntesis distributiva y de registro, es como el orden, ¿no? Va ordenando eso y generando los modos que, bueno, cada cosa tendrá de ver lo real, ¿no? Lo distribuye de una forma, ¿no? A ver, como para pensarlo, ¿no? Si lo ponemos a analizar la historia de los seres humanos y sus modos perceptivos, en el siglo XXI no se percibieron las mismas cosas que en el siglo XX, e incluso en el siglo XX, en diferentes etapas, tampoco, y ni hablemos del XIX, XVIII, XVII, antes de Cristo, etcétera, etcétera. Siempre lo real se ha visto en función de los modos de percibir la realidad que más o menos buena parte de la mayoría tenía, e incluso siempre con diferencias, ¿verdad? Pues hoy día, como todo, hay gente que ve ciertas cosas, gente que ve otras, dependiendo de las formaciones, informaciones, y bueno, incluso métier en el mundo, ¿no? Digamos, si sos de la élite, si sos de acá, si sos de allá, si sos de más abajo, depende de los órdenes en los que estemos, también vemos las realidades que podemos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso,
el milagroseo, digamos, está para Deleuze y Guattari en cada etapa sociohistórica. Cada etapa sociohistórica tiene su modo de milagrosear la realidad, embrujarla, de verla. ¿Ah? Insisto, es un modo poético de verlo, pero es lindo también. Tiene su cosa encantada, digamos, en Deleuze y Guattari. A mí me gusta mucho el concepto de máquina milagrosa y esta energía que dicen ellos, que proviene de la máquina milagrosa, o con lo que la nominan, que es el numen, ¿no? El numen viene de esto de lo divino, del milagroseo, va de la mano el concepto de numen con esto, ¿no? De hecho, quiere decir eso, ¿sí? Cosas de lo divino, cosas de Dios, va por ahí, ¿no? Y lo dicen ateos, ¿no? O sea, esto también creo que es una suerte de honor a Antonin Artaud, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso ellos lo dicen, ¿no? Miren que el cuerpo sin órganos no es Dios. Todo lo contrario, dicen ellos, ¿no? Obviamente no deben estar queriéndonos decir que es el diablo tampoco. Pero cuando dicen todo lo contrario, quiere decir que es al revés, es como la inmanencia, ¿no? Pero bueno, te hacen cantar y creer que hay dioses, que hay cosas divinas, que hay cosas. A ver, cuando decimos dioses podemos decir hasta, yo qué sé, el capitalismo, la ciencia, ¿no? Como decía Nietzsche, ¿no? No son dioses solo los dioses de las religiones, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, decía que era como un homenaje también a Artaud, porque, bueno, Artaud tiene el lío con Dios, digamos, ¿no? En la poesía, en el trabajo que hace para terminar con el juicio de Dios, ¿no? Pues como, bueno, esto del cuerpo sin órgano contra Dios es básicamente la cosa, ¿no? Dios, los valores, las morales, la trascendencia, los órdenes, ¿no? Lo organizacional, las grandes cosas que organizan la vida, bueno, es todo ese ataque a la trascendencia, ¿sí? Que hace Antonin Artaud, con este concepto inmanente del cuerpo sin órganos, ¿no? Como un cuerpo que lucha contra todo eso, ¿no? O ponerlo de una forma, eh, a grosso modo, pero explicativa, ¿no? De cómo es que creo que está también este homenaje a Artaud en el concepto de numen y de máquina milagrosa. ¿Se entendió por ahí? Capaz que hable mucho y ustedes hablen porque a veces la Hola neumonía me Alfredo, hace hablar de más, ¿sabes? Este, bien. Y como para cerrar esto que les decía del cuerpo sin órganos como producto social y regulador de lo social, ¿sí? Ellos ahí ya introducen algo que después van a enunciar en forma más desarrollada en el capítulo Salvajes, Bárbaros y Civilizados, que es esto de los tres cuerpos sin órganos, ¿tá? Importantes para ellos en los procesos de la distribución de lo social, ¿sí? De la distribución de realidad de estas máquinas milagrosas a lo largo de por lo menos 3 periodos históricos que ellos marcan ahí, ¿no? No son los únicos, no hay una pretensión totalizante, creo, en ellos, pero sí por lo menos de marcar tres cuerpos y órganos importantes, ¿sí? Que hay que entenderlos no solo como cuerpos sino órganos pertenecientes a una época, sino que también están en la época actual. ¿Ah? No es que se han ido, están. ¿Ah? Es como, digamos, máquinas que encajan una en la otra, algo así, por decirlo de un modo. ¿Ah? Obviamente la que predomina actualmente es la del capital, pero las otras no se han ido, están. Un poco lo hablábamos con Birna también, esto el jueves pasado. Bueno, el primero es el cuerpo de la tierra, ellos lo denominan así, al cuerpo más, digamos, ligado a los salvajes, para entre comillas, ¿verdad? Los primitivos, los indígenas, en fin. Ese cuerpo más ligado a la tierra, a sus elementos, los animales, la naturaleza, lo cósmico, ¿sí? Un ejemplo de ver esto es, por ejemplo, las nominaciones que los primitivos siempre han hecho en relación, insisto, con esto primitivo entre comillas, ¿verdad? Siempre, con mucho respeto, en relación a, por ejemplo, nominar a las propias personas con nominaciones referentes al sitio donde viven, los animales, ¿no? No sé, ponemos los nombres de los indios de Norteamérica, ¿no? Muy común, lo qué sé,
el toro no sé qué, águila dorada, bueno, todos esos nombres que son nombres que aluden a fuerzas, a componentes, al clima, a la naturaleza de la época, del entorno, ¿no? Es decir, es como este cuerpo sin órganos de la Tierra muy ligado a todo lo que ocurre en la Tierra como componente más natural, más de vida, inmanente ahí, por decirlo un poco, ¿no? Digamos, es como esta cosa de que, bueno, todavía no hay Estado, por decirlo de un modo, ¿ah? O no hay Estado plenamente organizado, o como lo empezamos a conocer en lo que sería ya el otro cuerpo sin órganos que ellos introducen, insisto, esto después lo van a desarrollar mucho más, que es el cuerpo sin órganos del bárbaro, el déspota, ¿sí? Esto es, bueno, aparición de imperios, aparición de los reyes, aparición de una figura, ¿sí? Que es la que encarna en sí misma el cuerpo sin órganos, ¿sí? Y esto, bueno, tiene una explicación histórica, ¿no? Es como, bueno, cuando se generan estas cabezas de liderazgo, cabezas de mando, ¿no? Que generan un entorno en el cual comienzan a generar los primeros aparatos de Estado y generan, por lo tanto, las primeras policías, los primeros jueces, los primeros órdenes de cuestiones relacionadas con, bueno, vamos a dar protección, vamos a dar techo, vamos a dar comida, modos de organizar un orden social, ¿sí? Ya diferente al de los llamados salvajes, primitivos, indígenas, etcétera, ¿no? Donde la naturaleza pasa a ir cambiando, modifica, el cuerpo de la tierra ya no es, y empieza a generarse esto de la urbe, esto de las cosas organizadas en diferencia con la naturaleza. Birma, habías levantado la mano. Sí, pensé que estabas a decir algo. Ustedes interrumpanme porque yo hablo mucho. Entonces, bueno, el cuerpo sin órganos del déspota es ese. El déspota organiza todo, ¿no? Es esta cosa bien propia de los reyes, ¿no? Bueno, todo es propiedad del rey. Todo es propiedad, ¿no? Hasta la gente es propiedad del rey, ¿no? Los lacayos se llaman así en los regímenes imperiales, en estos regímenes déspotas, ¿sí? Que como digo, todavía subsisten, ¿no? Por ejemplo, con Birna el otro día analizábamos, sin más, los caudillismos, muy comunes, ¿no? Todavía estamos atados a esa figura de los déspotas, tenemos el presidente, es importante, ¿no? A veces visualizamos solo que hay un presidente, cuando en realidad el presidente es un tipo más en un enclave colectivo de mucha otra gente que organiza cosas y está, a veces tiene más poder que el presidente, pero bueno, en la cabecita acciona primero el orden de ese cuerpo sin órganos, ¿no? Como, ¡pum!, está el déspota, ¿no? El rey, el gran paranoico, ¿no? Como dicen Deleuze y Guattari. Y la tercera dimensión, la civilizatoria, entre comillas, siempre todo esto es entre comillas, lo dicen, ¿no? También creo que eso hasta son jocosos con denominar la civilizatoria, pero bueno, la de cuerpos sin órganos del capital, que es la civilización que tenemos, más o menos, desde el siglo XVII, XVIII, aproximadamente, en esa dimensión de, como dice Marx, de la creación de los capitalistas, de esta máquina del milagroseo del capital, ¿sí? Antes el milagroseo eran los reyes, lo divino, las monarquías ligadas, ¿no? a lo divino, más monoteísta en general, ¿no? ¿Sí? También hubo momentos de politeísmo, ¿no? Pero a veces los politeísmos están también muy ligados a la máquina milagrosa del cuerpo de la tierra, que también fueron los primeros generadores en general del politeísmo. Varios igual de los primeros imperios y aparatos de Estado tuvieron muchos politeísmos también, ¿no? Recordar los griegos, romanos, etcétera, ¿no? Antes del advenimiento de los monoteísmos. Pero, bueno, la dimensión religiosa tiene otra instancia ya en la introducción del capital. El capital ya pasa a ser, obviamente, lo más importante, ¿no? Y lo más organizador y regulador de todo el orden social. Sí, incluso del mundo, de la naturaleza, ¿no? No escapa
A ver, pensemos un segundo la modificación que ha tenido la naturaleza en 1000 años, todo producto del ser humano nomás, prácticamente, y bueno, nos encontramos con un mundo prácticamente artificial. ¿Qué queda de natural, no? No hace mucho, bueno, no hace mucho, debe hacer como 10 años, había hecho un pequeño curso en la facultad de unas 5 clases, que era sobre naturaleza y animales políticos. Me interesó mucho porque trabajaban ahí una autora, que es psicóloga y filósofa belga que me gusta bastante, que es Vinciane Despret, muy recomendable. En el curso, una de las cosas que analizábamos era esto, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Qué queda de natural en el mundo hoy? Es decir, natural sin la relación, con interacción humana. No hay nada prácticamente, está todo tomado, todo modificado, todo se ha cambiado, ¿no? La acción humana global ha generado, un planeta absolutamente distinto, ¿verdad? Y en estas de y batallas son muy claras también, ¿no? En unas páginas de por acá ya vamos a ir viendo esto que dicen de la naturaleza, ¿no? Que no hay esta diferencia naturaleza-cultura, naturaleza-humano. Es inexistente, no es real, es un artificio que nos hemos inventado los seres humanos a lo largo de la historia, pero eh, somos parte, está todo ahí metido, no hay ya diferencia, y creo que es contundente, el ver la realidad en ese plano, ¿no? Justamente, ¿no? A ver, bueno, che, este, lo que hemos hecho con la naturaleza, bueno, y es también la naturaleza, ¿no? Porque somos naturaleza. Es decir, si sacamos ese dualismo, entendemos que esto es parte de la modificación de lo real, estas cosas, como decíamos, ¿no? Con esto del cuerpo sin órganos y las máquinas deseantes, en esta permanente, interacción que van generando los cambios. Para bien, para mal, pero generan los cambios. Este, bueno, ¿cómo vamos por ahí? Ustedes hablen, pregunten, porque si No, además, quedo pensando que además esto de lo natural, cuando uno lo empieza a entender, casualmente se da cuenta que hay intenciones detrás de a qué cuando se habla de algo natural o qué es lo natural o qué es lo no natural, o cuando se separa lo natural de lo cultural o lo natural. Uno ve siempre una intención, no simplemente una clasificación como podría ser las aves, por decir algo. Que sí, sí. capaz que también la hay, yo no lo sé, no lo sé. Sí, eso que decís es muy interesante, porque uno puede pensar, y creo que tenemos toda la lógica para pensarlo, que sin intención no hay nada. Es decir, creo que todo tiene una intencionalidad. Todo discurso, toda forma, todo modo de hacer tiene intencionalidades. No son neutras. No existen neutralidades. ¿Sí? Es decir, como dice Guattari en la Revolución Molecular, primero está lo político, luego el ser. Dice, ¿no? Para decirlo de una forma muy contundente, que no dejamos de ser animales políticos, ¿no? Seres políticos que estamos, querámoslo o no, tengamos la intención o no incluso, ¿no? Pero siempre está. Es decir, hay una dimensión que atañe a nuestra ético-política, que está en permanente estado de movimiento, y que incluso hasta, ¿no? Lo digo mucho a cuerpos sin órganos, lo está. Cuerpos sin órganos, a mí es un ¿Eso componente solo muy, para lo muy humano, importante. Alfredo? No. Yo siempre hago esta pregunta pesada, porque a Sí, veces el humano me es fácil entenderlo, pero cuando me voy del humano me cuesta un poquito más pensar lo político. bueno, es así en todo, sí. A mí también, ¿no? A todos nos cuesta, pero hay que seguir la lógica de estos autores. Es decir, todas estas cosas también atañen a todo lo existente. Lo podamos ver o no. Vinciane Desprez, justamente, es una autora que trabaja mucho estas cosas, no solo ella, ¿no? Hay otros autores, Bruno Latour es otro, que son autores que hacen como cosas muy interesantes de ciertas dimensiones de los animales, por ejemplo, que a veces intervienen y actúan de formas que vos decís, pa, mierda, ¿no? Eh, por eso
estos conceptos tan ligados a la política, que hoy día se habla de política animal, o el concepto de Isabel Stenger, esta filósofa que recuerdan que hizo muchos trabajos con Ilya Prigogine, de divulgación de la física cuántica, de los conceptos centrales de este premio Nobel de la física, que bueno, fue muy amiga de Félix Guattari. Ella todavía vive. Isabel Stenger, uno de los últimos conceptos que generó es el de cosmopolítica, para hablar de la política ligada al cosmos, es decir, al todo, ¿no? También hay política en lo viviente, dice ella, ¿no? En general, no en lo humano. Muy interesante. O sea, ¿cómo está? Hay cosas, yo sé que es difícil como de captarlo y de transmitirlo, ¿no? Pero en la interacción de lo humano con las otras cosas, aparecen a veces cosas que uno dice, pucha, acá también hay algo, acá también hay, ¿no? A ver, pensemos, no sé, los que tenemos mascotas, por ejemplo, uno tiene ahí una interacción. Los bichos son también, en cierto modo, sabios, ¿no? Tienen sus, sus, sus modos de captar, de entender, de captar tus hábitos, de ver tus cosas, ¿no? Y ellos también obviamente se producen en ese entre, ¿no? Siguiendo esta lógica siempre de máquinas deseantes, de los centros, de las composiciones, de los encuentros. No es lo mismo un gato o un perro criados, tenidos en la casa de uno, que criados en la calle, digamos, ¿no? Son composiciones totalmente diferentes. Incluso los animales de la calle tienen hasta, ¿no? Los perros, que son perros comunitarios, por ejemplo, que le llaman, ¿no? Tienen una dimensión interesante, muchas veces en lo social, ¿no? Son, no sé, el perro vigilante que por ahí no es de nadie, pero es de todos, y por ahí se da cuenta de cuando sucede algo, ¿no? Y llama la atención, ladra, hay un enfermo, o están robando, esas cosas, ¿no? O sea, son cuestiones que atañen a esto de lo político, de lo cosmopolítico, ¿no? Que no quiere decir, obviamente, a ver, los animales son políticos, hablan políticamente, no va por ahí, obviamente. Pero sí va con los modos que tienen los bichos y los seres de expresarse de un modo u otro, ¿sí? Y esas dimensiones hay que tomarlas también en cuenta. Más allá de las cuestiones, ¿no? Que obviamente hoy hay mucha sensibilidad al respecto, mucha conciencia ligada a la protección, al cuidado de los animales, de los elementos de la naturaleza, toda esta cuestión también de sentir, estamos perdiendo un montón de estas cosas. ¿Qué mundo vamos a dejar, no? Pues, es otro plano político de la realidad que estamos viviendo en relación a esta situación de la modificación del ambiente, ¿no? Que estamos haciendo. Bueno, ¿qué dejamos, no? O qué mundo construimos, cómo lo hacemos, ¿no? Es toda una dimensión ético-política, donde estamos metidos los humanos, pero también están metidos todos los otros, ¿no? Puedan pensarlo como nosotros o no, ¿no? Por eso es un concepto muy, muy lindo también el de Isabel Stenger de cosmopolítica. Isabel Stenger incluso tiene otro libro que es interesante, que habla mucho del embrujamiento en el capitalismo, ¿no? Habla mucho de esta máquina milagrosa. Creo que es el embrujamiento capitalista, algo así se llama. Es un libro muy, muy lindo también. Bien. Bueno, se entendió ahí más o menos lo de los tres cuerpos principales ahí de la cuestión que ellos denominan los cuerpos sin órganos sociales, digamos, ¿sí? Que no se separan de lo libidinal, de lo sexual, todas estas cuestiones más que veníamos hablando, del inconsciente en general, ¿no? Obviamente. Pero bueno, es como para entender esto de la máquina milagrosa, ¿no? Como una máquina, algo central en la máquina milagrosa es que es una máquina de atracción, ¿verdad? Atrae,
o sea, capta, chupa las cosas, lo existente, lo organiza, lo ordena todo en un modo, ¿sí? Entonces, por eso entender esto, ¿no? De los tres cuerpos que hablan ellos, ¿no? De cómo el cuerpo de la tierra es un modo que chupa todo de una forma. El cuerpo del déspota lo hace de otra, lo trae de otra totalmente diferente. Y el del capital, obviamente, también. Cada uno con sus regímenes, ¿no? Y lo interesante es que más allá de que haya una determinación mayor del orden más novedoso, digamos, que se ha impuesto como más novedoso a lo último, hoy día el capitalismo, no dejan de estar los otros presentes. E incluso siempre con la posibilidad hasta de tomar una dimensión importante, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ¿no? Los poderes paranoicos, los poderes déspotas, están ahí siempre a la vuelta, ¿verdad? No dejan de estarlo. Dictaduras, modos fascistas de organización, cada tanto ocurren más fuertemente que en otras ocasiones, ¿no? En lugares se asoma una cabeza paranoicas, en fin. Esa cosa siempre está ahí presente, ¿no? Lo mismo el cuerpo de la tierra, ¿no? Hay modos de vida hasta en la urbe que tienen que ver con ese cuerpo de la tierra todavía, ¿no? No es que nos desligamos de todo lo atinente a nuestros modos de andar ligados al cosmos más puro, por decirlo de un modo abstracto, pero tenemos todavía esa ligazón, ¿no? No sé, pensemos en las necesidades a veces que tenemos de irnos al campo, de respirar aire, de ir a un lugar más natural, de tener ese contacto con la naturaleza, por decirlo de un modo, como solemos decir, ¿no? Irnos, despejar, ¿no? Respirar aire puro, una montaña, nieve, una playa, un río, ¿no? Esos modos están, no dejan de estarlo, ¿no? Incluso hasta en otros modos más crudos, ¿no? De lo real, ¿no? Una vez piensa la lógica de ciertas mafias o de ciertos grupos que están muy ligados a los modos de producción más primitiva, entre comillas, siempre insisto, más propio de los primeros grupos humanos que pensaban en términos más de un código más especial, ¿no? En relación al registro del cuerpo, al registro de la subjetividad. Pensar para mucha gente, ¿no? No le cuesta nada matarte, por ejemplo. Bueno, es un modo también de estos modos de lo primitivo, entre comillas, donde la vida y la muerte era una lucha permanente, ¿no? Las cacerías, las luchas entre tribus, bueno, toda esta cosa más de esos tiempos, subsiste aún en muchas lógicas de nuestros mundos oscuros dentro de la subjetividad social, ¿no? Eso está también. No deja de estar, de pertenecer. Por eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Esto, en Deleuze y Guattari, sobre todo en Mil Mesetas, lo enmarcan mucho en varios pasajes, ¿no? Cuando hablan de estas tres dimensiones. Ya ahí no se concentran tanto en estos tres cuerpos, pero sí hablan mucho de los mismos sin nominarlos, como nominan en el Antiedipo, y lo trabajan en formas muy ilustrativas, ¿no? Incluso con cosas de lo real, ¿no? De esto que hablábamos ahora, por ejemplo, ¿no? De lo real actual, digo, ¿no? De cómo estas tres dimensiones de cuerpos sin órganos subsisten y están incluso, no quiere decir que haya necesariamente un orden progresivo, capaz que en un momento tenemos, yo qué sé, un nuevo mundo que puede ser capaz más déspota, no sabemos, ¿no? Como vemos el mundo hoy día, no sabemos para dónde puede ir. Ojalá que no, pero bueno. Hay ya quienes dicen que la democracia tiene los días contados, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, esperemos que no. Luchemos para que no. Bien. Bueno,
hasta ahí lo de la síntesis distributiva, LOI, registro, la cuestión, se fue Diego y volvió, la cuestión de la máquina milagrosa y del numen, que es la segunda síntesis. Más o menos quedó eso, o por ahí tienen más cosas. Y después, bueno, es la tercera, que también un poquito ya lo habíamos hablado con Virna un poco, ligada a la producción de voluptuosidad, a la producción del sujeto, ¿sí? Y la máquina célibe. Que bueno, vamos a dar un poquito para ir introduciendo eso. Como bien hemos visto ya anteriormente en los talleres, siempre hemos estado diciendo esta cuestión del sujeto que está para estos autores relacionada con como una cuestión donde toda esta parafernalia de cosas que hemos hablado, de las ligadas a estas dos síntesis iniciales, la conectiva y la distributiva, a todos estos procesos esquizofrénicos, digamos, de producción de lo real, eh, siempre hemos estado hablando de que lo que denominamos sujeto es como un resto de todo eso. Pum. Es como más suerte de golpe de efecto de que algo de esto que denominamos yo, sujeto, subjetividad, yo estoy acá, yo siento, yo pienso, eh, se efectúa como un resto. ¿Ah? Es como una cuestión que está ligada a como una contingencia, ¿sí? A un efecto, más que nada, de toda esta producción de la multiplicidad y de lo real, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque, bueno, estos autores, como, digamos, tradición freudiana y en adelante, ¿no? Obviamente no son freudianos desde el punto de vista más común del término, pero sí esta cuestión de lo inconsciente está, ¿no? Como decimos, esta cuestión de lo inconsciente, hasta capaz que más emparentada con Jung que con Freud, pero obviamente con la quita de la dimensión religiosa o mística que Jung le impone, y este inconsciente es más materialista, más trascendental, ¿sí? Este inconsciente produce realidad, ¿sí? Este inconsciente es materialista, ¿no? Incluso en una parte del antipo vas a ver que hasta dicen es ateo, es anarquista, un montón de cosas, ¿no? En una oración ahí meten un montón de ideas más sobre este inconsciente ontológico, materialista, trascendental, que es lo que produce y está produciendo, en realidad, o sea, es lo mismo, ¿no? Inconsciente, producción de realidad, es lo mismo, ¿no? Es un nombre de introducir la producción y producción de todo, ¿no? En ese marco de la producción de todo, ¿sí? Hay cosas que aparecen como a tener algo del orden de lo que llamamos un sujeto, ¿sí? Un yo siento, un yo pienso, yo creo que soy algo, era esto, ¿no? Volvemos con la cosa de lo humano, ¿no? Es muy difícil desprendernos de lo humano en esto, pero Deleuze y Guattari, insisto, estas cosas también producen y se producen en lo no humano, ¿tá? A sus modos, cada cosa tiene su modo de decir yo siento, yo pienso, por decirlo de un modo, ¿no? Sí. Así sea como dice Deleuze, con la garrapata con sus tres modos de afecto, como dice él, son sus modos. Cada cosa a su modo, ¿tá? Pero tiene esta subjetividad, ¿tá? Ellos lo ligan mucho a un concepto que toman de un autor, que es Michel Carrulles, ¿sí? Que introduce en la dimensión artística y cultural un concepto que es el de máquina célibe, ¿sí? Donde, la máquina célibe, él habla de que hay
en literatura, pintura y otras artes determinadas y autores determinados. Uno, el más patente que tengo es Franz Kafka, por ejemplo. No sé si llegaron a leer En la colonia penitenciaria, lo recomiendo. Si quieren, después se los mando, puede ser una linda lectura para estas semanas que no voy a estar. Además que les recomiendo el de Artaud, obviamente. En la colonia penitenciaria, Carrulles habla de que la máquina célibe, ¿no? Que es como una máquina, ¿no? Para empezar a introducir este concepto, una máquina, todos los célibes, ¿no? El célibe es el soltero, ¿no? Es como para dar una idea del aislado, ¿sí? Es decir, algo que se configura como en un proceso de autoproducción, como que hay algo ahí del orden de una autoproducción, ¿sí? Como hay algo ligado a algo de... Bueno, esto es algo como distinto, ¿sí? Ya no es la máquina exclusivamente paranoica ni milagrosa. Acá se ocurrió algo de otro orden, dicen ellos. ¿Ah? En la colonia penitenciaria, se trata de una persona que visita un lugar de un ejército, ¿sí? No recuerdo en qué país es que se basó Kafka. Es ficticio, obviamente, no es algo real. Y hay un oficial que hace una visita y le explican que en esa colonia penitenciaria, ¿no? Pues, la colonia penitenciaria es un lugar del ejército, pero que tiene presos, recuerdo. Y ahí hay una máquina. Es como una máquina de castigo, ¿sí? Una máquina muy interesante, es una máquina que en el propio castigo introduce la norma de castigo, ¿sí? Es una máquina terrible, pues, una máquina que genera una inscripción permanente en el cuerpo de la persona a la que es sometido en ese castigo. No me gusta spoilear mucho por si lo leen, pero bueno, por lo menos les introduzco esto para tener un poquito esta máquina. Y bueno, está. Cuando lo lean van a ver que es una parte, pero es como permanente ese castigo hasta hacer mierda el cuerpo, ¿no? Del sujeto condenado. Esas máquinas tan... esa máquina, no sé, hay una autora que encontré buscando ahí en internet justo algo más sobre Carrulles que liga a la guillotina como una máquina célibe también, que incluso la autora dice, Michel Carrulles se olvidó de analizar la guillotina como una máquina célibe también, ¿no? Son como esas máquinas que encarnan una dimensión tan fuerte y tan potente, tan intensiva, que generan como una cosa de un sentir, dicen ellos, ¿no? Es una idea que toman, ¿no? Insisto, no sé si es la más feliz para el concepto de sujeto, a veces el de la máquina célibe. Pero es lo que intentan hacer como para explicar de por dónde se arma algo diferente en el orden de decir, bueno, hay algo de lo subjetivo acá. El otro ejemplo, bueno, de Michel Carrulles van a ver que hay un montón de máquinas que toma de Edgar Allan Poe, de otros autores, creo que hay un autor de cine, o que la obra fue llevada al cine, creo que es una máquina que es una especie de robot, la EVA. En fin, son máquinas, podríamos emparentar incluso, ¿no? Las máquinas que se generan en Matrix, el robot ¿cómo es esta película de Bruce Willis? De la obra de Philip Dick, ya no me acuerdo, la memoria me falla, pero bueno, esta película de ficción famosa de estos robots androides. No me acuerdo el nombre, se me fue. Esa fue protagonizada por Bruce Willis, muy famosa, y la obra
autor de la obra escrita de Philip Dick, que es un autor muy importante en ciencia ficción. Es uno de los clásicos de ciencia ficción. Ahora justo se me fue el nombre. Blade Runner, ¿no es esa? Blade Runner, esa, justamente. Pero Bruce Willis no es el otro ahí. ¿No era Bruce Willis? Bueno, está, no importa. No, el del Arca Perdida, no me acuerdo el nombre. No, ¿Cuál? me parece que era Bruce Willis. Harrison No, Ford. no, capaz que no es Bruce Willis. Harrison Ford. ¿Eh? Harrison Ford trabaja ahí, creo. Harrison Ford era hasta. Fue el autor ahí. El autor, el actor. Pero bueno, es de Philip Dick el libro, ¿no? Bueno, esos androides también pueden ser vistos como esas máquinas célides, en fin. Eh, Toman también de Alessio Guattari a Schroeder, ¿no? Para hablar de la máquina célide cuando refieren que Schroeder está como mejorando ya de su cuadro esquizofrénico, pero tiene un delirio más, que es el de ser mujer, ¿no? Y él se siente como en momentos se mira al espejo, soy una mujer, me siento una mujer, ahora soy una mujer, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta, ¿no? Yo creo que lo hacen como para hablar del efecto del sujeto, ¿sí? Intentan dar cuenta de que hay algo del orden de un yo siento, un yo pienso, entonces será eso, ¿sí? Em, yo sé que es un concepto difícil, a mí incluso me cuesta, ¿no? Lo releo varias veces y ¿no? Será así, pero está bueno, es un modo que ellos toman para explicar, ¿no? Esto de la máquina célibe. Lo interesante, igual en esto, es cómo ellos captan o entienden la noción de sujeto, ¿sí? O sea, no es una noción personológica, no es un yo evolutivo que se va marcando en etapas, ¿no? Como suelen marcar las psicologías más personalistas, el psicoanálisis y otras en general, ¿no? Esto, por lo menos sus visiones más clásicas, ¿no? En el siglo XXI estamos ya en otra cosa, creo, obviamente. Lo intersubjetivo es ineludible, por lo menos. Entonces, esto de estos autores, de ya ir pensando en el 72 y un poquito antes, cómo la dimensión psíquica del yo, de eso que hablamos del sujeto, ¿sí? Por lo menos en lo humano, recordemos que esto no va solo para lo humano, pero bueno, también sirve para lo humano. Es un proceso que tiene que ver con el todo, y cómo todo se conecta y implota, explota, estalla, ¿sí? Está, como ellos dicen, en un marco en el cual está como un costado del cuerpo sinógano, de las máquinas deseantes, de esta máquina paranoica, de la máquina milagrosa, ahí aparece el sujeto, o un costado de todo eso, ¿sí? Como un efecto de todas estas dimensiones, que son modos de intentar explicar lo real, este inconsciente ontológico, ¿sí? Por decirlo de un modo, salvando obviamente las grandes distancias, es como esto que dice Freud, ¿no? Siempre lo más importante es lo inconsciente, y yo es minúsculo, ¿no? Eso que decimos, el sujeto es pequeño, ¿no? Es un efecto, ¿no? Freud ya lo tenía claro, a su modo, pero lo tenía claro. Deleuze y Guattari lo complejizan mucho más y dicen, bueno, esto es así, pero el inconsciente, no, Freud que está chiquito, le dicen, no, no está solo ahí, está todo. El inconsciente es de sustancia, el universo, todo tiene un proceso productivo y todo te impacta. No hay nada que no te impacte, ¿no? Esto del rizoma, por ejemplo, que trabaja en mi meseta, está ahí, ¿no? Es la multiplicidad, es esta cuestión, está en una conjugación permanente. Entonces, bueno, las máquinas célibes, y por ahí es donde creo tal vez que pueda tener la dimensión de lo célibe, ¿no? Justamente, es esto como de sentir, bueno, yo estoy acá, epa, ¿no? Yo soy esto, soy esto, ¿no? Bueno, ¿no? En nuestra evolución como personistas, ¿no? Desde que nacemos y demás, hay un momento que tenemos la idea de que somos algo, ¿no? No nacemos con esa idea, no viene de antes, bueno, en un momento la captamos. Bueno, ahí, digamos, en términos del uso guattariano del antiedipo, arrancan nuestras máquinas élite, ¿no? Por lo menos una de las máquinas élite. Porque lo interesante también de esto es que no es que, bueno, se armó la máquina célibe y tal, la tenemos para toda la vida así, no. Son como momentos también, ¿no? Creo que hay una idea en Deleuze y Guattari, ¿no? De lo
lo fragmentario de la cosa, por decirlo de un modo, ¿no? No es que siempre somos el yo siento, yo pienso. Son también hasta momentos de nosotros mismos. Momentos también donde están los cambios, los procesos, las evoluciones, involuciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es como también nuestro yo siento, nuestro yo pienso, nuestros momentos de sujeto son esos, son momentos. Lo podemos creer que por ahí somos, ¿no? Como ya decía Freud de la cuestión narcisística del yo, de la conciencia, de creer que somos seres conscientes todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya mismo Freud decía, es un cuento, minga. ¿No? El inconsciente es lo que está primero, decía el viejo Freud, ¿no? Y tiene razón, tiene razón. Somos mucho más inconscientes que el otro es un ratito. Esto que nos creemos yo, somos pequeñitos. Es una muy pequeña dimensión de ese algo que podemos decir somos nosotros, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Intentar explicar acá Deleuze y Guattari con esta conceptualización de la máquina célibe en este tercer orden del registro, que ellos dicen que es el de la volupta. Porque hay como voluptuosidad en esto, hay una intensidad, hay una cuestión de una como descarga, ¿no? Esto es lo voluptuoso, esto energético de una cuestión diferente, de diferencias intensivas. Vamos a ir viendo un poquito más después, porque también lo van a ir relacionando con el cuerpo sin órganos, la dimensión ellos empiezan a explicar esto de que el cuerpo sin órganos es también un huevo, tiene sus gradientes, tiene sus intensidades, empieza a complejizar más el concepto de cuerpo sin órganos acá en las páginas que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, estimados compas, ¿y les parece? Dejamos hoy por acá. Bueno, compas, recordar entonces que estas 2 semanas siguientes no nos vemos, y nos vemos la última de agosto, que si no me equivoco es 29, ¿no? Jueves 29 de agosto. ¿Ah? Que nos vemos. Así que bueno, aprovechen para leer, a disfrutar de las lecturas si pueden, y además del de Artaud, si pueden leer, estará buenísimo. Para mi gusto es un disfrute Artaud, leerlo, es muy lindo. Es muy loco también, pero muy lindo, tiene cosas muy interesantes. Y les voy a mandar en estos días el de Kafka, si no me equivoco lo tengo por ahí, en la colonia penitenciaria, que es un cuento corto, un cuento muy cortito, como para ver esta idea de la máquina célibe. Y por ahí les recomiendo, yo hasta biché algunas por internet, hay información de los... el de Carrulles no lo pude conseguir, no existe, creo que no está traducido al español, que será bueno tenerlo como para bicharlo en un día, pero no está. El de Michel Carrulles, la máquina célibes, ¿no? Pero sí hay información sobre las obras que Deleuze y Guattari citan, que cita Carrulles. O sea, si buscan en Wikipedia, en esos lugares, hay como para que se den una idea de, por ejemplo, la Eva de Villiers y algunos otros conceptos más de otros cuentos y otras eh, poesías y Edgar Allan Poe, bueno, en fin, como para que tengan una idea de estas máquinas también que pueden ayudarles por ahí a meterse por lo menos un poquito más en esto de las máquinas célibes, ¿no? De por qué lo mencionan a Carrulles y por qué lo sacan de este autor. Lo entreveran también con Schreber, porque Schreber habla un poquito de algo de lo célibe, entonces hay una conexión que dicen ahí con lo que trae Schreber y lo que trae Carrulles, ¿no? Para este concepto de máquinas célibes, que miren qué difícil, ¿no? No es un concepto fácil de asir, ¿no? A mí incluso me cuesta, no sé si es un concepto muy feliz de ellos, pero por lo menos el concepto célibe no me da la idea como para pensar esto de, bueno, algo que se cree autónomo pero que no es, ¿no? Algo que se cree, ¿no? Soltero, solo, no sé qué, ¿no? Como una cosita importante, soy yo, pero no es tanto, ¿no? Es como, bueno, soy chiquito en realidad, ¿no? Es un resto, pero bueno, ese resto somos también. Bueno, gente, les mando Bueno, un gran saludo y nos vemos pronto. En 2, 3 semanitas estamos ahí. Y estamos bueno, en pasa contacto. Gracias, Alfredo. Que Un pasen lindo. abrazo. Un abrazo un grande. saludo. Nos vemos.